Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Los saludamos a todos ustedes que nos permiten llegar a través de sus pantallas a sus hogares en este programa Ve y dile a las iglesias. Vamos a saludar en este día a nuestros hermanos, como es el hermano Jairo Mendoza. Tiene una sastrería en la Carrera Nueva y con calle 10, número 10 y 11. Allí estamos haciendo kimonos y todo lo relacionado en pantalones, pantó, chaquetas, con nuestro hermano Jairo Mendoza. También queremos saludar a nuestra hermana muy colaboradora en el mercado metropolitano, como son nuestra hermana Leti Pérez. Ella también trabaja en arreglos de ropa en el local número 183 de el mercado metropolitano, atendido por su propietaria, nuestra hermana Leticia. Sin más, hermanos, saludamos a los hermanos allá en Pregonero, mi hermana Carmen de Valero, mi hermana Gladys, como también los demás hermanos en cada uno de los lugares, y aquí en San Cristóbal, con todos nuestros humildes hermanos que nos han estado colaborando, ya que el propósito nuestro es hablar acerca de el nombre de Jesucristo y de que se unan a Cristo Jesús. El propósito nuestro es que usted esté unido en el Señor Jesucristo. No estamos haciendo una organización, tampoco le estoy diciendo que se salga de donde usted está, sino que le crea al Señor Jesucristo. Y vamos a tocar un tema que siempre se insiste en el mismo tema, y es el de la vida espiritual, en el cual hablo de que Jesús fue el que vino a darle cumplimiento a todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Todo lo que estaba escrito de Cristo era necesario darle cumplimiento. Como él le dio cumplimiento a todas estas cosas, a todo lo que de él se decía, entonces hubo una transición de lo material a lo espiritual, y en esta transición fueron 3 años y medio que él estuvo predicando con sus discípulos, hablándoles acerca del reino de los cielos. Y cuando llegó el momento del cumplimiento de todas las cosas, para darle término, y entonces poder de entrar a lo espiritual, que para entrar a lo espiritual pues hay que morir. Materialmente hay que morir. Porque todas las promesas que Dios le dio a todos los que se acercan a Él, es que Él quebrantaría la carne, derramaría su espíritu, para que en el espíritu fuésemos inquebrantables, pero en el espíritu, no en la carne. A la verdad, dice la palabra, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué la carne es débil? Porque ella no es eterna, ella tiene límite, y no solamente tiene límite, tiene una sentencia de muerte. Usted podrá vivir 120 años, 140, 150, pero tiene
una sentencia de muerte. Y usted, estos años pasan, pero usted comienza a envejecer, comienza a perder fuerza, comienza a dejar de ser la misma persona, por lo cual usted termina regresando al lugar de donde fue tomado. Esto no tiene cambio. Por eso, la palabra de Dios nos habla de la transición que hizo el Señor de lo material a lo espiritual. Y vamos a hablar acerca de ello. Porque así como hay un Antiguo Testamento, hay un Nuevo Testamento. Así como hay un antiguo hombre, hay un nuevo hombre. Así como hay cielos nuevos y tierra nueva prometidas, también hay cielos que están reservados para el día del juicio, en que los cielos arderán y serán consumidos como estopa. Entonces se está hablando de dos caminos, un camino hacia abajo y un camino que va hacia arriba, hacia la eternidad. En este día vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, y vamos a tomar algunas palabras que dice la Escritura aquí, en una conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Y yo oía en las redes de una persona hebrea que decían que cómo iban a creer en un libro tan mal escrito, y se refería a San Mateo en el capítulo 5. Pero a este hombre también se le olvida que el Antiguo Testamento también se escribieron mentiras, y esto lo declaró el profeta Jeremías, porque la pluma de los escribas, dice, ha escrito mentira. Así como traen la narración de la palabra, también hubo quien le aumentó, hubo quien le colocó, y esta vez quien lo está narrando es un profeta. ¿Acaso nosotros nos hemos parado en eso? ¿No? Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Entonces no nos mandó a decir que todo lo que estaba escrito ahí, no, había que ir entresacando lo que le pertenecía a él, lo que se dirigía a Cristo, lo que señalaba a Cristo, lo que testificaba hacia Cristo. ¿Por qué? Porque el testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía. Todo lo que se escribió referente a él tuvo un cumplimiento. Ahora vamos a leer aquí en esta palabra, en el nombre de Jesús, y dice la Escritura, leyéndola, y sobre esta narración nos dice que la mujer samaritana habló acerca de
el pozo donde ella estaba, y lo que más se extraña y le llama la atención, que un judío se le acerque y le pidiera agua. Y le dice de esta manera: vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Y las consecuencias de estas las narra en el libro de Esdras y Nehemías, y nosotros encontramos un proceso tanto en la división del pueblo de Israel como en sus creencias. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Note la idolatría que tenían y el empoderamiento que tenían los samaritanos de este pozo. Jesús respondió y le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. O en otras palabras, le estoy hablando del agua que da eternidad. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Todo esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: creedme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Note las palabras: ni aquí ni allá. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. No dijo viene de Israel, viene de una de las tribus de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Si le está diciendo que el Padre los está buscando, es porque no lo sabía. Y que el sistema de adoración que había no era para el Espíritu. Y déjeme decirle por qué le dice que tales adoradores busca el Padre que le adoren. Y el verso 24 les dice: porque Dios es Espíritu. Y los que le adoran, dice, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad.
Entonces cuando dijo, ni en este monte ni en Jerusalén, era porque venía un cambio. Y él era la transición a ese cambio. No estaba diciendo que estaba buscando para que le cantaran, porque ahí hoy a la palabra cantar se le llama adoración. No. Era para someterse, inclinarse, arrodillarse y postrarse ante él, reconociéndolo como el dador de la vida. ¿Y por qué les dice Dios es espíritu? Porque Dios es espíritu. Siendo espíritu, entonces ¿cómo se le va a ofrecer sacrificios materiales? En el verso 25 le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y note, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. O sea, Él viene a traernos la verdad. Él viene a guiarnos en la verdad. Por eso dice la palabra, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Si la gracia y la verdad vienen por Jesucristo, y los mismos samaritanos sabían que al presentarse el Cristo, lo que los iba a orientar era en la manera de servir y adorar a Cristo en espíritu y en verdad. Entonces en el verso 26 le dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Si ella dejó el cántaro y salió a hacer el comentario, fue porque le creyó. Y como estaba escrito, creí por lo cual hablé. Y ella creyó, por lo cual salió corriendo a hablar de uno que le había dicho verdad en todo lo que ella había hecho. Déjeme decirle, si el Cristo era el que venía a declarar las cosas, no se entiende cómo hay multitud de personajes en el día de hoy rechazando al Señor Jesucristo. Si Dios les había prometido que Él vendría, y no solamente eso, sino que les había dicho, les salvaría. Y dice, todas estas promesas se las había dado para que ellos le creyeran. Y hasta el día de hoy, muchos declaran que Jesús no es el Mesías, que porque no lo engendró José. Y vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos en Ve y dile a las iglesias. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Ya estamos de vuelta en este su programa, Ve y dile a las iglesias. Y estamos tratando por qué Jesús
le dio término a la adoración con sacrificios en los templos y en todo lugar externo. Y tomó todo esto para introducirlo internamente, ya que Dios se cansó de todo esto. Al cansarse de todo esto, entonces le dio un término. Y el primer término que le dio a la adoración dentro del templo, lo escribe Ezequiel, donde el Espíritu de Dios abandona el templo, por lo cual después nos da la palabra, ya estando Jesús presente, y les habla de cómo Él confirma este abandono, ya no al templo, ya es a todos los sacerdotes principales de Israel que estaban hablando con Él. Él habló en su entrada triunfal a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a todos los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? ¿Quién no quiso? Israel. Pero hoy atacan, no, él no juntó las 10 tribus. Fueron ellos que no quisieron. No lo quisieron. Por lo cual también les dice estas palabras: he aquí que tu casa os es dejada desierta, porque no conociste el día de tu paz, lo que es este día para ti, el día de tu paz, el día de tu visitación. He aquí que vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y nos dice la palabra: y dejándolos se fue. Oiga, amigo y hermano, que Dios me deje a mí, yo tengo la posibilidad de que Dios vuelva a recogerme. Que yo deje a Dios, pero que Dios me deje a mí, ahí no lo recoges nadie, ni lo detiene nadie. Porque una cosa es que yo lo deje por mi dureza, y otra cosa es que Dios me deje. Una cosa es que yo tropiece en la piedra, y otra cosa es que la piedra me caiga encima. Es muy diferente. Y Jesús es la piedra de tropiezo. Y no solamente la piedra de tropiezo. Cuando nació Simeón dijo estas palabras: y será señal que será contradicha. O sea que no iba a ser bien recibida. Hasta el día de hoy chocan contra Cristo, chocan contra el Mesías. Que porque José no lo engendró. Pero es que la promesa no se le dio a Adán. La promesa se le dio fue a la mujer. Por cuanto esto hiciste, pondré enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en el calcañal y tu simiente le herirá en la cabeza. Pero habló que de la simiente de la mujer. Así que todo se reservó, fue para la simiente, pero se estaba profetizado que era una mujer. Y sería que esta mujer
¿No era hija de David? María también era hija de David. El apóstol Pablo declara en Romanos 1 que fue declarado hijo de David según la carne, según la simiente. Y el apóstol también en el Evangelio, en la carta a los Gálatas describe que Dios a su tiempo envió a su Hijo nacido de mujer bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Pero habla a su tiempo y habla de la simiente de la mujer. ¿Será que, como dijo el profeta, hablando en la palabra antigua, he aquí que yo que hago parir, no pariré? Si Él mismo es el que da espíritu, Él mismo no podía formarse un cuerpo para sí mismo, siendo el creador de todo, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, era la palabra. Por Él fueron hechas todas las cosas, por el verbo, por la palabra. ¿Me vas a decir que la palabra no era Dios? ¿O es que Dios es mudo? No tiene palabra. La palabra es una cosa aparte, fuera de Dios. Esto sí va a estar tremendo. Porque la escritura en el principio dice, y dijo Dios, la palabra dijo, habló, mandó, y fue hecho. Si Él no habla, no se crea nada. Y todo lo que se creó fue por la palabra. Y en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y como es la palabra que estaba comprometida con el pueblo hebreo, era la palabra dicha a los profetas, era la palabra escrita en todas las leyes. Entonces Él estaba comprometido y nos escribe el Evangelio según San Juan de esta manera, en el capítulo 1. Nos dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino a ese compromiso. Vino a lo que Él mismo había dicho. Vino porque Él mismo dijo que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta. Y a ninguno le ha mentido Dios. Él vino en cumplimiento de todo. A los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Vino a lo que había prometido. Y vino a los que tenían la promesa, que era Israel. Pero ellos que tenían las promesas no le recibieron. Mas a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién dio la potestad? Esta misma palabra hecha carne. ¿Quién dio la autoridad? Esta misma palabra hecha carne. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre. Entonces esta vez no venía por genética. Dice,
ni de voluntad de carne. Nada tenía que ver la carne allí. Nada. Ni de voluntad de varón. Aquí no tenía nada que ver el hombre. Aquí se le estaba dando un corte al hombre adámico, del primer Adán. Al hombre que transgredió en el Edén y que de una sola sangre se hizo el linaje de todos los hombres. Aquí se le estaba dando un corte al hombre por el cordón umbilical. Nada tenía que haber de hacer el hombre. Se le dio el término. Se acabó. Y estará la transición del hombre carnal, del hombre animal, al hombre espiritual. Y déjeme decirle, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Como el hombre no tenía nada que ver, entonces el verbo, que es el Espíritu, que es la palabra, que es Dios, se hizo carne. Por eso dice la Escritura, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y en el libro de Proverbios decía, nadie subió a los cielos, sino el que descendió de los cielos. ¿Conoces su nombre? Note lo que había dicho la misma Escritura en el libro de Proverbios. Y está hablando de Cristo. Como Él vino en espíritu, y es el alma, y es el espíritu vivificante, porque es la palabra de vida, no alma viviente. Porque el primer Adán fue alma viviente. Si dice que alma viviente es porque dependía del espíritu. Pero el segundo Adán, que es del cielo, es espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir esto? El que da la vida, el que da la eternidad, el que resucita, el que no hay mortalidad ni muerte en él. Así que en el primer Adán, tales son los terrenales. Pero en el segundo Adán, que es del cielo, son todos espirituales. Y cuando son engendrados en Cristo, Cristo dijo acerca de esta nueva creación, guárdalos, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces estaba hablando del hombre nuevo, del creado por el Espíritu, del hombre que estaba anexándose a la eternidad que estaba en Cristo, del hombre al que se le manifestó la eternidad, al que nadie había visto. Nadie ha visto a Dios, pero el Hijo del Hombre, le ha dado a conocer. Oiga como dice la mujer samaritana, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Por eso dice, nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si usted no ve al Espíritu en Cristo, entonces usted no está en el árbol de la vida. Porque la vida es Cristo. La vida la cual estaba con el Padre, que era un secreto, se nos manifestó.
Y la palabra se nos manifestó se nos hizo presente. La vimos, la oímos, la tocamos, anduvimos con ella. Entonces, ¿quién es el que no ve esta vida? Si Él prometió que salvaría a su pueblo, decía a los de apocado corazón, a los que no tienen esperanza, Dios mismo vendrá y os salvará. Así que el que está creyendo que Jesús es una cosa aparte de Dios, está fallando, entonces Dios no lo ha salvado. Porque el que prometió dar salvación es el mismo Dios. Y si usted me va a presentar a Jesucristo aparte de Dios, entonces usted no ha sido salvado, ni ha sido perdonado. Porque el único que perdona pecados es Dios. El único que resucita es Dios. Y si usted no cree en Jesucristo, lo siento, amigo. Pero fuera de Jesucristo, usted no tiene vida. Vamos a ir a otro corte comercial y ya regresamos. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Ya estamos de vuelta en aquí. Ve y dile a las iglesias, porque es que estamos hablando con muchas iglesias. Y la mayoría de ellas hablan muy mal del Salvador. Hablan muy mal de Jesucristo. Y siempre lo colocan en un segundo lugar, como algo que es un perdedor. Porque el ganador y el que escribe la historia es el ganador, no el perdedor. Y el ganador no es sino uno. Y todo lo que está de segundo lugar para atrás, todos son perdedores. En Cristo no hay sino un Señor, una fe, un bautismo, un espíritu, un cuerpo, un Dios y Padre, el cual es en todo, sobre todos y por todo. No hay un segundo, no hay otra oportunidad, hay solamente una oportunidad. Como no hay sino una manera de ser salvo, Cristo es un camino, una verdad, una vida, no hay dos vidas. Entonces, déjeme decirle que estamos aquí diciéndole que todo esto cambió. La adoración que hay ahora es en espíritu y en verdad. Cuando usted ve que una organización formó un templo y recogió un poco de gente allí, ellos no están en el espíritu, ellos están en la materia. Ellos están levantando el templo que está derribado en Jerusalén. Y a ese templo le dan lugar santísimo, sagrado, y dividen la gente y todo. Y arriba al púlpito no pasan sino los más consagrados. El resto de gente no es consagrada. Eso es una réplica de la ley. Eso es una réplica de lo que quedó atrás. En Cristo no hay réplicas. Ya las sombras pasaron. En Cristo está la realidad, la verdad que es Él, y se hizo presente. Estimado amigo, como es en espíritu y en verdad, y el Padre prometió enseñar a sus hijos, porque como este nuevo pacto, como esta nueva creación, Dios la hizo en el Espíritu, en esta nueva creación ya Dios no necesita libros. Necesita el libro de la vida. Porque todo lo que Dios va a escribir en esta nueva creación, lo está escribiendo en el Espíritu de tu vida.
quitaré el corazón de piedra y lo escribiré en corazones sensibles. Y ninguno más enseñará a su hermano diciendo ¿conoces a Dios? Porque todos me conocerán. O sea que en todos estará la palabra, estará el Espíritu, estará la enseñanza del Espíritu. Y dice la Escritura, y si sois enseñados por el Espíritu, entonces sois hijos de Dios. Y si la Escritura dice ninguno enseñará, es porque el Espíritu mismo le recordará, le redarguirá, les instruirá en justicia y en verdad. Y todo es en el Espíritu. ¿Por qué va a ser en el Espíritu? Porque son engendrados por el Espíritu. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, Dios no va a ser hijos espirituales y se los va a entregar a un hombre terrenal para que lo enseñe. Porque las aspiraciones del hombre terrenal son terrenales. El hombre terrenal aspira en tener una buena casa, un buen hogar, ¿no? Estudiar bien, vivir bien, alimentarse bien, vestirse bien, pero todo con lo terrenal. La aspiración es tener una buena organización, el ser el líder, el ser el aclamado, el proclamado. Esta es la aspiración de todo hombre. Pero la aspiración del Espíritu no es en nada terrenal. Es en la eternidad. Por eso dice, pues si fuiste resucitados con Cristo, ¿qué quiere decir con esto? Que para nacer un nuevo hombre hay que morir primero. Y esto le quedó grande a Nicodemo. Os es necesario nacer de nuevo. ¿Eres maestro en Israel y no entiendes estas cosas? Porque él pregunta que cómo podía retroceder para volver al útero y y comenzar con todo esto. No. Cuando les dijo que era necesario nacer de nuevo, también se le dijo que había que morir primero. Al primer hombre, si se muere entonces, se renace, se resucita, se revive en el Espíritu. ¿Y dónde tiene que ser eso? Aquí en la tierra. Porque la palabra nacer no es celestial. La palabra nacer y reproducirse es terrenal. Y al hombre terrenal se le dio de procrearse y reproducirse 2 veces en Adán y en Noé, y de llenar la tierra. Pero al Espíritu, el Espíritu mismo lo engendra. Pero para engendrarlo, usted tiene que morir al viejo hombre. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Para que así como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros andemos en nueva vida. Y esa nueva vida es la vida espiritual, no terrenal. Porque la vida carnal no tiene eternidad, ni tiene promesa. Tienes un decreto de muerte. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y cuando habla del derramamiento de sangre, está hablando de muerte, de sacrificio, de esto.
nosotros en Cristo morimos juntamente en Cristo. Y juntamente en Cristo tenemos nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y si pasaron era porque eran terrenales. Te voy a citar nuevamente la cita de Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y no las de la tierra. Las leyes que se dieron fueron terrenales, para hombres terrenales. Pero el Espíritu se dio fue para vivificar y dar vida eterna. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco lo reconoció. Y si no lo reconoce, es porque tenemos que andar en el Espíritu. En el Espíritu. Y no en leyes terrenales. En el Espíritu, como una nueva creación. Vuelvo y declaro, si usted se une a Cristo, un espíritu es con Él. Pero para unirse a Cristo, tiene que morir a lo antiguo. Declara entonces, te vuelvo a citar a Gálatas, te estoy reiterando todas las cosas. Gálatas 3:27. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús nos hemos unido a Él? ¿O nos hemos puesto a Cristo como un vestido, como una ropa nueva? Donde no hay esclavo ni libre, ni judío ni griego, ni varón ni hembra, porque todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Dentro, no afuera, no con. Como es en Cristo, nuestra vida queda escondida con Cristo en Dios. ¿No se ve? Ya tomó nuestra vida. Y como está escondida desde ya, entonces cuando duerma, cuando este cuerpo se acabe, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Desde ya estamos en Cristo. Pablo escribe diciendo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se dio y se entregó. ¿Por qué? Por mí. Porque Cristo fue entregado por mis pecados, pero resucitado para mi justificación. El hecho de que estoy justificado y de que estoy salvo en Cristo es la resurrección. ¿Y esa resurrección dónde se hizo? En la vida mía. Yo soy miembro de su cuerpo, miembro de la vida, miembro de la eternidad, miembro del árbol de la vida, miembro del Cordero. Y cada día tomo de la vida para seguir viviendo en el Cordero. Si no la tomas aquí, no esperes después de que termine tu vida encontrarla. Solamente hay una ocasión y es ahora. No nos mandó a hacer iglesias, no nos mandó a hacer organizaciones, no nos mandó a pelear con leyes, nos mandó a creer en la nueva creación. Fuimos creados en Cristo, vivimos en Cristo y en Él estamos completos. Y soy miembro de su cuerpo, no la cabeza. Por eso, no me identifico que soy Jesús. Soy miembro del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el que habla de que yo soy su hijo? Él. Porque Él es el espíritu y en la cabeza y en la vida de este cuerpo. Quien tiene que dar testimonio
Si yo soy hijo de Dios, es la cabeza. Y la cabeza es el espíritu. Y donde está la cabeza, está el cuerpo. Y donde está el cuerpo, está la cabeza. Y la cabeza, que es el espíritu, da testimonio a mi espíritu de que soy el hijo de Dios. Si no lo crees así, estás fuera de él. Y no tienes vida eterna, estás viviendo una gran mentira. Tratando de multiplicar a Dios en 2, en 3, en 4. No. Yo no me salvo por decir que Dios es uno. Yo no me salvo por decir que Dios son 2. Yo no me salvo por decir que Dios son 3. Yo me salvo es por ser parte de la vida de Cristo. Y para ser parte de la vida de Cristo es porque estoy unido al árbol de la vida. Soy miembro del Cordero. Y dice la Escritura, y el que no se halló escrito en el libro del Cordero fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. ¿Y cómo hago para estar escrito en el libro del Cordero? ¿Qué significa eso? Libro que significa la vida del Cordero. Para estar inscrito en la vida del Cordero es porque soy parte del Cordero, miembro del cuerpo del Cordero. Y con eso tengo la eternidad. Dios les bendiga y será hasta otro programa. En este su programa, ve y dile a las iglesias. ¿Por qué se le manda decir a las iglesias? Porque le están adorando en lo material y no con lo espiritual. Dios es espíritu. Dios les bendiga. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido.